El proceso de la escultura para Vicente Ferrero es un proceso de aprendizaje, pues la vida es la gran y única maestra de la existencia. Lo ha aprendido bien y ha trasladado estas enseñanzas a su vida, porque Ferrero ha logrado hacer de sí mismo un hombre amable, educado, cordial, hospitalario, de una inteligencia serena y un extenso sentido común. Vicente Ferrero es un escultor de inspiración clásica, un autor de relieves como hay pocos, de esculturas de bulto cuidado y leve, elegante obra religiosa, buen medallista y una persona de una finura infrecuente, porque hace de la delicadeza su personal forma de estar en el mundo. Ricardo Bellveser. Sí, aunque vivimos aquí en Ibi de hace muchos años, yo nací ahí detrás, al otro lado de la montaña, en, en Bañeres, en una casa en que se respiraba eh, arte, porque mi padre, Octavio, pues él fue escultor, pintó, era músico desde muy joven y sobre todo era un extraordinario dibujante que fue autodidacta porque las circunstancias familiares no le impidieron que estudiara en San Carlos. De ahí un poco el que él desde pequeño me fue vinculando a lo que quizás él quiso haber sido, y lo fue, pero vamos, que su hijo estudiara una carrera de Bellas Artes, y esto fue una lucha continua. Yo no era consciente en aquel momento porque, bien, a mí me gustaba y era feliz. Lo tenía como un juego, me gustaba, y ahora en este momento pienso que hubiera sido de mí si hubiera nacido en otra casa y de otros padres, ¿no? Lo que sí está claro es que todos los días doy gracias y me acuerdo de ellos por esto y por todo. Entonces, él me enviaba con 7 u 8 años, me decía, vete al casino, y que allí están jugando los mayores con las cartas, con el dominó, y toma apuntes. Y guardo apuntes de ese momento, de los abuelos jugando a las cartas. Bueno, a mí me parecían abuelos entonces, a lo mejor no eran tanto. y, y hay que ver la expectación que causaba en ellos ver a un crío dibujando. Se sentían muy a gusto, muy bien. Y ahora la verdad es que cojo esos blogs, guardo algunos y reconozco a todos los personajes que allí están, ¿no? Mi padre tenía relación con un gran pintor, don José Segrelles, de Albaida, que quizás haya sido el mejor ilustrador de España. Él me daba una serie de lecciones, claro, mi padre me llevó allí, mi padre me corregía, pero decía, no, don José
don José sabe más. Decía, es que yo llego a las 7 de la mañana y decía, no te preocupes, si yo estoy trabajando. Yo le decía, ¿por qué trabaja usted tanto, don José, si usted es un hombre que tiene ya una obra enorme hecha y tiene... Decía, no, yo me siento responsable ante la sociedad de dejar la mayor obra posible. Creo que tengo la obligación. Él sabía que era muy bueno y se sentía con ese deber. Y luego ya marché a la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, ¿no? Que cuando él le dije, don José, yo marcho a Valencia a estudiar, y dijo, hombre, ¿para qué? Pero si yo te puedo enseñar como allí o más. Dije, no, es que hay otro problema, es que yo quiero ser escultor. Y dije, pero qué barbaridad, pero ¿qué dices? ¿Cómo que escultor? Tú eres pintor, hombre, tú eres pintor, don José. Es que, no sé, a mí me atrae la cosa del volumen. En casa mi padre, su tío, bueno, se quedó como diciendo, bueno, pues bien. Se sintió un poco, no molesto, pero que le hubiera gustado que hubiera seguido allí. Bueno, ingresé en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, que entonces tenía un enorme prestigio. Allí me encontré con un grupo de pintores y escultores, compañeros, entonces todos aprendiendo. Aprendimos mucho, nos divertimos mucho también. Eran momentos difíciles en cuanto a que el país económicamente estaba como estaba, pero que a esa edad desde luego no se percibe nada de eso malo, es todo absolutamente positivo. Recibí enseñanzas de grandes escultores como Octavio Vicent o Silvestre de Deta, Enrique Giné, etc. Pintores como Genaro La Huerta, Francisco Lozano, la mayoría de ellos tenían medallas nacionales y fue un momento de formación, de conocer lo que era la ciudad, porque al fin y al cabo pues yo y como muchos otros compañeros pues éramos de pueblo. El mío tenía estación y otros que eran de pueblo sin estación, ¿no? Pero de pueblo. Y Valencia entonces no es la Valencia de hoy, evidentemente Valencia hoy es una ciudad que se ha desarrollado muchísimo, pero era una gran ciudad donde encontrábamos todo. El dibujo en cualquier proyecto plástico es el punto de partida, es decir, no importa que uno sea pintor o escultor o grabador, el dibujo es lo primero, la idea más virgen que llega, la primera concepción de lo que después va a ser tridimensional o va a ser bidimensional en color, o que se plasme sobre un lienzo. La base fundamental, la que habla de expresión, la que habla de entonación, la que puede hablar de composición, es el dibujo, es la estructura, es el armazón, es lo que sería el esqueleto en un ser humano. Es decir, si ese andamiaje no es sólido, pues el edificio se va a caer. Si ese esqueleto es defectuoso, pues los músculos se van a sujetar mal y al final, pues aquello se cae. Bueno, la importancia de la figura de la mujer en la historia del arte es capital. Yo no sé si lo comentábamos con anterioridad, pero por muchas razones, ¿no? Sobre todo, y en mi caso, por razones estéticas, ¿no? Cuando haces el desnudo femenino es porque estéticamente en la naturaleza yo no encuentro algo más
más bello, más sugerente, esto es evidente. Y esto no es un problema mío, ha sido el problema de todos los escultores y pintores que en la historia ha habido, ¿no? Hay otro tema que a mí me interesa muchísimo, que es el de la maternidad, y quizás esto sea una cosa casi instintiva de agradecimiento, ¿no? a la madre, ¿no? Y que uno se siente siempre deudor de esa cosa, ¿no? de ese don de la vida, ¿no? que te ha dado la madre. Y evidentemente hay un componente también en la maternidad estético y casi más allá, pues también como no religioso, y esa conjunción de la madre con el hijo es bellísimo, y es otro, quizás no sea un ejemplo que se prolifere en la producción artística, pero en mi caso sí, lo he trabajado muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Porque creo que también es bellísimo, es encantador, es emotivo, ¿no? Te emocionas, ¿no? A la hora de modelar la madre con su hijo. Ahí hay muchas motivaciones quizás que forman parte también del sentimiento, ¿no? de la emoción, que incitan a hacer eso. Yo tengo maternidades también que si se le pusiera a la forma tradicional y convencional una aureola por detrás a la cabeza de la madre, sería una virgen con el niño, perfectamente. Porque es que la madre tiene que es una madre, sí, ¿no? Es eso. Hombre, el mar en principio me inspira libertad, ¿no? Es una puerta abierta que aparentemente no tiene límites ni fronteras, ¿no? Este mar donde nosotros estamos ahora frente a él es nuestro mar, es el Mediterráneo, el mar de nuestra cultura. Y esta pieza, pues la idea es que transmita esa idea de paz, de sosiego, de equilibrio, y que esté pues comulgando con esa serenidad, esa línea horizontal estable del mar, ¿no? Esa muchacha leyendo. Bueno, pues eso para cualquier escultor es una suerte, ¿no? El poder instalar piezas junto a paisajes tan soberbios, ¿no? Como el que estamos contemplando, ¿no? Ese, como he dicho antes, ese mar nuestro, el mar de nuestra cultura. Y efectivamente es una colección que forma parte toda de una especie de jardín junto al mar,
Varamar de les Escultures, que lo llamamos en su momento, y en cuanto a la del Postiguet, pues es una obra de mayor formato que está en la zona de la playa más próxima a la línea de agua, ¿no? Y es una mujer que está pues abocada a esa inmensidad, a ese paisaje. Es una fortuna, es una suerte. El mar para mí es muy evocador. Y más para la gente que somos de tierra dentro de la montaña, ¿no? El mar es siempre nos abre el corazón. El tiempo en principio yo no le doy ningún valor para mí. El tiempo cuando se hace una obra de encargo, lógicamente hay un plazo. Este plazo, si es razonable, pues no es grave, y si no es razonable, pues se opta por no hacerlo. Uno no puede alterar su ritmo de trabajo, porque esto es un desastre. Y cada artista tiene una forma de trabajar. A mí cada vez me resulta más difícil, no más difícil, más costoso el tiempo de realización. No quiero pensar que sea porque cada vez sé menos y me cuesta más, sino porque seguramente lo reflexiono mejor y llevo un proceso más lento. Luego, el tiempo no tiene por qué tener ninguna importancia. Yo me acuerdo cuando antes de ingresar en la facultad, iba al estudio de don José Segrelles. Y claro, yo tendría entonces 12 o 13 años. Este hombre tenía a bien, era muy raro el que no tenía alumnos, el que yo fuera a su estudio, y me mandaba una serie de trabajos de láminas, sobre todo del 15 y del 16, de dibujos de grandes artistas, para que las copiara. Y en mi ánimo estaba el hacerlo bien y rápido. Y cuando llegaba a que él me corrigiera, pues le decía: don José, lo he hecho en tanto tiempo. Y él siempre me decía: mira, cuando una cosa se ve, está bien o está mal. Nadie te va a preguntar lo que has tardado, porque no tiene ninguna importancia, no tiene trascendencia, no tiene valor.